Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros estamos encaminando toda esta teología desde este capítulo, ¿verdad?, que estamos estudiando, que estamos mirando. San Mateo, cómo nos va presentando todo lo que San Mateo en una reflexión eclesial nos va ofreciendo. Nosotros veíamos el capítulo 22 y 23, ahora estábamos comenzando. El capítulo 23, que nos habla un poco de la hipocresía, decíamos, y la vanidad de los escribas y fariseos, en el sentido de que ellos ocupan la cátedra de Moisés, pero sin embargo no son capaces, de mover un dedito. Es decir, ellos no están aceptando directamente lo que ahora el cristianismo está ofreciendo como cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, por eso están diciendo que ellos simplemente dicen que saben todo, que aquí están las promesas, pero en el fondo no lo están aceptando y ellos no lo están viviendo. Entonces, es una forma, ¿verdad?, de presentar y decir lo que está pasando con el judaísmo. Y esta es una gran tentación que nosotros encontramos aquí. Vamos a volver a mirar entonces esta tentación del judaísmo. Jesús responde, decíamos, de una manera decisiva. En sus palabras se condensan los recuerdos de la historia y la experiencia de la iglesia. Son palabras de un lamento triste que condena y al mismo tiempo añora. Qué dura ha sido la experiencia, cómo cuesta.
el comprender que el judaísmo se ha perdido. Eso es entonces lo que nosotros encontramos en todo este capítulo 23. Prácticamente aquí es como un llanto, ¿verdad?, de parte de Jesús. Qué dura ha sido esta experiencia para el cristianismo. El que los mismos hermanos suyos, los mismos judíos, no estén entendiendo y no estén aceptando que Dios ya ha enviado a su Mesías, que Dios ya ha enviado entonces al Salvador, y que ellos no lo están aceptando, lo están rechazando. Desde ya hace varios capítulos que nosotros estamos mirando y nos damos cuenta, ¿verdad?, que todo es un rechazo total y absoluto de la persona de Jesús. Por lo tanto, se pasa ahora a la condena a causa de la no aceptación, a la condena del judaísmo, formulando una pregunta que en el fondo es también un enigma. Todos saben que el Mesías es el hijo de David. Pues bien, ¿cómo es que el mismo David le ha titulado su Señor? Según se puede ver en los Salmos, ¿verdad? 22, del 43 al 44. El judaísmo no sabe responder. No ha conocido el misterio de Jesús, que es a la vez el descendiente de David, es hijo suyo, y es efecto del Espíritu Divino, Señor y Juez del mundo. Aquí entonces, con esta frase es muy interesante y la interpretación que ellos están haciendo del Salmo o de los Salmos 22, 43, 44 y luego también del Salmo 110:1. En ese lugar donde nosotros encontramos, ¿verdad?, la expresión directamente que está diciendo que es hijo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo dice su propio Señor? Vamos a mirar el Salmo 110 del Salterio. Nos presenta lo siguiente. El versículo 1 ya comienza con ese directamente, ¿verdad? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. Ese es el 110:1. El judaísmo entonces no sabe responder a este salmo, ¿verdad?, que nosotros acabamos de leer, el 110, versículo 1. No ha conocido, decíamos, el misterio de Jesús, que es a la vez el descendiente de David. Es hijo suyo, ¿verdad? Y es efecto del Espíritu Divino, Señor y Juez del mundo. Ahora, la condena de Israel que encontramos en este capítulo 23 del 1 al 39 no ha sido más acusación y repulsa, ¿verdad? Precisamente se comienza señalando el valor de los maestros de ese pueblo. Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Observen, por lo tanto, y con cuidado todo lo que les digan, pero no hagan como ellos hacen. Fíjense entonces, esto es un llamado, ¿verdad?, de atención, porque ya de ahí como muchas veces pero en el fondo no estamos aceptando lo que en este sentido estaba presentando el Evangelio, es decir, esta comunidad que tuvo la experiencia con Jesucristo y que está diciendo, aquí se ha cumplido. Ya Dios ha enviado a su Mesías y aquí se está realizando. Acuerdo hoy cuando paité la teoría Yeshua, operar el año de Yara Yeshua, entonces escuchen todo lo que ellos digan, etcétera, etcétera, pero no hagan absolutamente lo que ellos están haciendo, porque ellos no están aceptando entonces al Señor. Sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Observen y con cuidado todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Escribas y fariseos gozan de un poder legítimo. Así lo admite la iglesia judeocristiana que se mantiene todavía dentro de las estructuras judías, esperando en la conversión del pueblo que llegará de esa manera a ser el Israel definitivo, es decir, la misma iglesia, Israel definitivo, será el Israel definitivo. ¿Pero por qué? Y porque justamente, primero, entendiendo cuál es la profecía, qué es lo que Dios había prometido, cuáles son las promesas de Dios, ¿verdad?, que se han cumplido y que se han realizado en la persona de Jesús. Y entonces, en la medida en que ahora
el cristianismo comienza a entender esa propuesta de la buena noticia, ciertamente que lo convertirá en este pueblo elegido, en este Israel definitivo. A pesar de recordar la vieja autoridad de escribas y fariseos, recordar, ¿verdad?, esa vieja autoridad, la misma antigua tradición cristiana ha condenado su hipocresía. Ha condenado su hipocresía. La hipocresía, pues eso, ¿verdad? Entonces, el no responder directamente a aquello que ellos están proclamando y están diciendo. Parece pico la peicua pata lleva, pero pena pella pues la bellea. No practican lo que dicen, anhelan el poder y los primeros puestos, y por eso es que comienza, ¿verdad?, justamente Mateo a describir esto, qué es lo que ellos están haciendo. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás. Ni siquiera con el dedo son capaces ni siquiera de moverlos. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Pero venían de ñambojera con la hipocresía, ¿verdad? Y la vanidad, hipocresía y vanidad de los fariseos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. El movimiento familiar cristiano lleva más de 70 años ayudando a las familias a crecer en la fe y promoviendo los valores cristianos en la sociedad. Organizan conferencias, debates y crean redes de familias que se ayudan entre sí para sostenerse en las dificultades de la vida cotidiana. Muchas familias sienten que están haciendo las cosas solas, como si no conocieran a nadie más que esté afrontando los mismos problemas que ellos. Nuestros encuentros reúnen a estas familias para hablar de eso y que vean a otras parejas en su misma condición. Así hablan sobre cómo afrontar las preocupaciones. La directora ejecutiva del movimiento, Lori Sibish, dice que el objetivo es fomentar y fortalecer relaciones fuertes entre pequeños grupos de familias. Dice que eso es esencial para que un cristiano pueda desarrollar su vida de fe. Todo es cuestión de relaciones y de hacer amigos en las parroquias. En Estados Unidos, las parroquias están haciéndose más grandes y los grupos pequeños van a ser esenciales para vivir nuestra fe en el futuro. La pandemia obligó a los organizadores a encontrar formas creativas de reunir a las familias de forma segura. Por ejemplo, reunirse virtualmente o celebrar misas al aire libre para no perder el verdadero sentido de la comunidad. Creo que hay una cosa que hemos aprendido de la pandemia, o al menos una cosa que experimentamos, es el aislamiento. Y creo que ahora hay una especie de hambre por parte de los individuos y de las familias de decir, sabes que realmente nos necesitamos unos a otros, realmente necesitamos una interacción concreta. Ahora que Estados Unidos empieza a suavizar las restricciones impuestas durante la pandemia, el movimiento familiar cristiano trata de recuperar uno de los mayores recursos para que las familias cristianas fortalezcan su fe: los demás. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros estamos mirando este capítulo 23 del 1 al 12 en este momento, ¿verdad? Donde se muestra un poco esa hipocresía y también la vanidad, decíamos, de los fariseos y de los escribas. Y simplemente versículo 5, cuando dice, todo lo hacen para que los vean. Todo lo hacen para que los vean. Son temas ciertamente muy delicados que también a nosotros hoy nos debe llamar la atención. Nosotros no tenemos que mirar simplemente para las escuelas porque en realidad cuando el Evangelio se está escribiendo, la palabra de Dios, recordemos que estamos en San Mateo, este es el segundo libro, el segundo Evangelio que se está escribiendo. Estamos entonces entre el año 70 y 80. 70 y 80. Entonces es una comunidad la que está escribiendo, ya es la iglesia la que está escribiendo. Es entonces este grupo judeo-cristiano ciertamente, y también incluso ya paganos que se han convertido y que están entrando al cristianismo y que han entendido la realización plena de la promesa de Dios en la vida de Jesús, o a través de Jesús que nos ha llegado la salvación, como el Mesías. Y entonces se comienza a mirar y se dice, pero mira, todo lo que estos fariseos y escribas están haciendo simplemente son elementos para que nosotros, dice, lo miremos nada más, porque ellos no lo están haciendo. Y te comienza a poner algunos de esos ejemplos. Incluso en el versículo 6, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. De mañana que ya imagina va a ver, se la hace importante idea, ¿verdad? Entonces, ciertamente que ellos gozan del poder legítimo. Así lo admite la iglesia judeocristiana, que se mantiene todavía dentro de las estructuras del judaísmo. A pesar de recordar la vieja autoridad de escribas y fariseos, la misma antigua tradición cristiana ha condenado entonces su hipocresía. Ahora entramos en esta condena de la hipocresía de estos fariseos. No practican lo que dicen, anhelan el poder y los primeros puestos. Frente a ellos, los cristianos han de ser todos iguales. Nadie puede ser llamado padre o maestro. Todos tienen que cumplir de igual manera la exigencia de la ley y la verdad del judaísmo. Todos tienen que
cumplir, dice, de igual manera la exigencia de la ley. De por sí el cristianismo no está haciendo otra cosa que cumplir, ¿verdad?, esa misma exigencia de la ley. Si ellos son judíos, por eso le llamamos judeo-cristianos, están viniendo del judaísmo. Hoy cuando ponéis veis la ley, hoy cuando ponéis veis la Torah. Y es por eso que también tienen la capacidad y tienen entonces esa condición misma para entender, hacer una exégesis, hacer una interpretación de las promesas del Antiguo Testamento, y miran y entienden que ahora se ha cumplido en la persona de Jesús lo que Dios había prometido. Entonces, así podemos entender la exigencia de la ley y la verdad que ellos también estaban reflexionando desde el judaísmo. No es una cosa caída del cielo, una cosa nueva totalmente fuera de la realidad. Ahora, la condena de Israel se centra luego en las 7 lamentaciones que Jesús, la iglesia, les dedica. Fíjense entonces, desde el versículo 13, nosotros comenzamos esta condena que va hasta el 32, en que comienza las invectivas, ¿verdad?, contra los escribas y contra los fariseos. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Primero lo. Y esto es muy duro, ¿verdad? Porque con esto está diciendo, ustedes que son los encargados, pengo la pe, en donde ana, apengo la peya por a pejenoya lleva. Esa es la predicación. Son los que tienen que ponerse entonces como la luminaria, como alguien que ilumina, como que muestra el sendero y el camino para el pueblo. Pero dice, ustedes ni dejan entrar a los que quisieran. Hay de ustedes, un segundo momento, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno de la ajena que ustedes. Imagínense. Entonces, ustedes buscando, dice, prosélitos, porque en la teoría puede pedir cualle. Entonces buscan, procuran tener sus adeptos. Y que de cierta forma está bien, es la misión, pero aquí la condena no es luego tanto el hecho de buscar o procurar, ¿verdad? Estos son los prosélitos, sino que el hecho después de cómo se los lleva y cómo se los está guiando. ¿Lo estamos guiando, lo estamos llevando por el buen camino o no? Entonces por eso les está echando en cara y les dice, da pella poigina peñan de yara o yerurea ver. Ustedes al final de cuentas solamente se creen los sabelotodos, ¿verdad? Picuapá. Y que tú pelle hasta de memoria, pero en el fondo, da pella poi veñan de yara o yerurea bebe. Volvemos enseguida con más ñan de yara ñe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñan de yara ñe dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñan de yara ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de yara ñe. Por el año de la Eucaristía, ñan de yara ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío. Espero, el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. A su lado venceré.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre esta teología de San Mateo y estamos mirando desde estos versículos como título, ¿verdad? Invectivas contra los escribas y los fariseos, que son frases bastante duras, ¿verdad? Esa primera que nosotros leíamos y reflexionábamos: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos! Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quisieran. Ciertamente hemos dicho, mirando un poco dentro de un contexto histórico, la realidad y la situación que estaba viviendo esa primera comunidad cristiana con respecto al judaísmo. Upeago Inala Ñandeya Huerecoa ve como trasfondo. En el fondo, el judaísmo que no está aceptando al cristianismo como tal. Bueno, pero Upea la Ñandeya ya en el contexto histórico, lo Icoba Ecues, ¿verdad? Hace más de 2000 años. Pero ahora nosotros tenemos que mirar también, según nuestra realidad, hoy, aquí y ahora, ya es Aisha Ñande, tenemos que mirar lo que significa entonces el hecho de que ni ustedes entran ni dejan entrar a otros, a los que quisieran. Esto nos hace pensar también a nosotros, ¿verdad? O sea, vaya pañandea de ina con anga, ya, ¿verdad? Ni nosotros entramos ni dejamos entrar a otros. Esta es una pregunta retórica, pero es una pregunta muy, muy fuerte, ¿verdad? Que está haciendo aquí San Mateo. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, le dice luego, ¿verdad? Que recorren mar y tierra para conseguir un prosélito. Y cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno de la guerra que ustedes mismos. También, como diciéndonos, ustedes están preocupados de buscar, de tener adeptos, etcétera, etcétera, de traer a ser prosélito. El prosélito es alguien que viene, ¿verdad? Desde afuera, que no es judío de por sí, ¿verdad? Pero que después entra al judaísmo. Prosélito, es el prosélito. Ya posee, ¿verdad? Como diciendo, aquí está, verdaderamente la religión, aquí está, la forma de vivir, la propuesta de Dios. Y después, ¿qué hacen? Y lo abandonan. Lo llevan por un camino, ¿verdad? Estilo de lavado de cerebro. Hay tantas veces, ¿verdad? Con todas estas cuestiones de las sectas. ¿Por qué? Y porque en el fondo lo que estamos haciendo son lavado de cerebro, ¿verdad? Entonces, no ayudamos a que la iglesia como tal sea una comunidad donde se piense, se reflexione y se viva de acuerdo a la propuesta real del Evangelio, sino que ñandeña mointe, ¿verdad? Como obligando, como haciendo, como diciendo. Entonces no llega a ser una verdadera reflexión. Ustedes tienen que saber que el Evangelio de por sí es siempre una propuesta de parte de Dios para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es siempre proponer. Son interesantes también, incluso del Evangelio de San Mateo, estuvimos leyendo al comienzo, cuando mirábamos las bienaventuranzas, el hecho, por ejemplo, de las parábolas de la semilla, ¿verdad? Que crece, dice, por sí sola. Sea de mañana, de noche, de puare, que o lo que sea, esa semillita comienza a crecer sola, Eso es lo importante. No es porque vos te levantaste, a te core mañares, hora y peyumba, o lo que sea, sino que nos está diciendo que de por sí es la fuerza del reino de Dios. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que entender es que tenemos que sembrar siempre. Tenemos que poner entonces ese granito de arena justamente para que pueda crecer. A eso se está refiriendo. Y eso es entonces lo que nos está queriendo enseñar y nos está queriendo decir, ¿verdad? Pero aquí te vuelve a decir, ustedes se preocupan en traer y tener prosélitos, pero después cuando consiguieron ese prosélito, cuando lo han conseguido, lo hacen 2 veces más digno de la guerra que ustedes. ¿A qué vean?
2 veces más dignos de la Gehenna que ustedes. Es decir, no hay un compromiso real, no hay entonces un cambio en la vida, simplemente hay un seguimiento de ideas. Y la vida del Evangelio, la vida de Dios no es un conocimiento simplemente. Podemos decir que es un elemento indispensable para que podamos vivir también. Eso sí, diga tú ya en el sentido de que hay que saber la doctrina. Tenemos que conocer la propuesta. ¿Cómo yo me puedo adherir si yo mismo no conozco cuál es la doctrina y cuál es la propuesta que se me está ofreciendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor me está ofreciendo? Upeango dice la categeo, upeango dice la catequesis. Viste que va todo unido con esto. ¿Por qué uno hace catequesis? ¿Por qué uno se instruye? No pensemos y no queramos quedarnos simplemente con lo que se llama el querigma. El querigma es un anuncio. De lo esencial y lo fundamental para su vida. Por eso que el querigma también es muy importante y es el elemento número uno con el que comienza el proceso de conversión. Comienza el proceso de conversión. Recordemos que la vida cristiana es un proceso continuo y eso es lo que nos está diciendo aquí, ¿verdad? Entonces no nos podemos quedar simplemente, como decía aquí, buscando prosélitos aquí, allá, mueve. Pero ve, y dice lo hace 2 veces peor de así como lo había sacado o lo había traído. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir, Señor, ¿qué quieres de mí?
¿cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como todos los días, el Señor viene a nuestro encuentro con su palabra, nos ilumina y sobre todo nos marca el camino, el sendero, cómo tenemos que vivir comprometidos como cristianos. Leemos de la segunda carta que escribe San Pablo a los Corintios, capítulo 11, 18, luego del 21b al 30. Todos ustedes me preocupan, de San Pablo. Todos ustedes me preocupan. Leitmotiv, idea central. Ya en mí, lo preocupáis a San Pablo. Hermanos, ya que muchos se glorían de méritos humanos, yo también me gloriaré. Pues bien, de lo mismo que otros se glorían, lo digo como necio, yo también me gloriaré. Que son hebreos, yo también. Que son israelitas, yo también. Que son descendientes de Abraham, yo también. Que son ministros de Cristo, hablo como demente. Yo lo soy más que ellos. Les gano en fatigas, les gano en prisiones. Más aún en golpes, con frecuencia estuve a borde de la muerte. 5 veces fui azotado por los judíos con las 39 golpizas. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé 1 día y 1 noche en alta mar. Cuántos viajes, cuántos peligros de ríos, peligros de asaltantes, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de los extranjeros, peligros en ciudades, peligros en descampado, peligros en el mar, peligros por falsos hermanos, con fatiga y angustia sin dormir muchas noches, con hambre y con sed, en frecuencia ayunos, con frío y sin ropa. Y además de estas y otras cosas, pesa sobre mí la carga cotidiana, la preocupación por todas las iglesias. Qué lindo este pasaje de Pablo. Pablo entonces, oye, pues paitea vejino y puro paitea el diccionario y sobre todo desde su experiencia. Lo que Pablo hizo por la comunidad. Lo que Pablo vivió por la comunidad. Esa es la preocupación verdadera, queridos hermanos. Pablo comienza a narrar ciertamente que Pablo está un poco enojado aquí con esa comunidad que no supo respetar y no supo escuchar todo el evangelio que él les había predicado con tanto empeño. Y después vienen otros charlatanes y sin embargo comienzan a hacerles cambiar de idea. Entonces, queridos hermanos, upea coñandé, ante la yaguarecoa. Muchas sectas, muchos charlatanes
que simplemente vienen detrás de sus intereses y sobre todo son intereses económicos. Entonces, mucha atención, queridos hermanos. Por eso que Pablo está bastante enojado, porque él dice, fíjense todo lo que él pasó y comienza a hacer una lista. Y él dice, les voy a hablar como de mente, dice, o sea, amombe utamante bm epala yapa pues, naiponaigo la amombe upabm la epabm la sufriba que vendere jabe. Pero sin embargo, les voy a tener que decir y les voy a tener que contar, dice, porque eso es importante para que ustedes entiendan y no se vayan detrás de otras propuestas que no tienen fundamento real. Queridos hermanos, pidamos esa gracia para nosotros también, ser fieles a la palabra auténtica del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, tú eres hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esa canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar. Tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable es tu morada, te alabamos sin cesar. Tú eres camino y verdad, tú eres dador de vida, tú eres camino y verdad, tú eres
dador de vida, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable es tu morada, te alabamos sin cesar, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde la teología de San Mateo. Y nosotros aquí nos encontramos con los elementos fundamentales, esenciales de la vida cristiana. Bueno, estábamos diciendo que la condena de Israel, y esto me parece que es esencial y fundamental, se centra en las 7 lamentaciones. Tenemos 7 lamentaciones. 1, 2, en forma general. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, se dice y vuelve a repetirse. Hipócritas, porque cierran a los hombres el camino de los cielos, porque intentando convertir a los gentiles, les pervierten. Intentando convertirle a los gentiles, le están pervirtiendo, porque se apoyan al jurar en pequeñeces. Fíjense, esto también, les pervierten, no les dan la posibilidad entonces para vivir dentro de la libertad de los hijos de Dios. Entonces, atención en este sentido, atención en este sentido. El Evangelio de por sí siempre nos libera. El Evangelio de por sí siempre nos deja en esa gran libertad de los hijos de Dios para entender y para hacer nuestro camino, ¿verdad? Como un compromiso nuestro, un compromiso que nosotros entonces estamos dando. Diga, tú entonces la ya pestaña de UPB allá vas allá, bueno, ya ya pota pecha, se peante o ya ya pota o lo que sea, no. Sino que siempre tiene que haber un poquitito, algo más. Y ese algo más significa de parte de nosotros entonces un compromiso en hacer el camino, un compromiso porque nosotros nos damos cuenta que esto es lo que el Señor nos propone y que esto es lo que nos ayuda para que podamos vivir el seguimiento de Jesucristo. Siempre cuando miramos como obligación o cuando miramos como una exigencia, eso mucho no nos ayuda entonces para que vivamos auténticamente la vida cristiana. Ciertamente que si uno se pone una cierta obligación, nosotros entendemos, ¿verdad? Porque siempre ponemos normas, reglas, mandamientos, en fin, eso es lo que nosotros hacemos continuamente, ¿verdad? Pero en realidad nosotros tendríamos que hacer más cosas, pero dentro de la libertad. El hacer más cosas quiere decir estar más convencidos para poder vivir nuestra vida cristiana auténticamente. Porque la alrededor de la guachabe, entonces, las cosas. Eso no es convicción, entonces. Convicción es cuando vos asumís, te responsabilizás y comenzás a hacer tu camino. Bueno, aquí dice, porque se apoyan estos fariseos, etcétera, al jurar en pequeñeces. Buscan pequeñeces.
Esto también me hace pensar, ¿verdad? Muchas veces entre nosotros mismos quedamos detrás de pequeñeces, pero algunas veces realmente pequeñeces dentro de nuestras mismas celebraciones, ¿verdad? Yo varias oportunidades ya les dije, y a mí me llama la atención, ¿verdad? Que algunas veces uno, sobre todo a través de esos grupos WhatsApp, algunas veces uno se da cuenta que hay gente que se pelea por pequeñeces, ¿verdad? Pequeñeces. No sé, formas externas, formas pasajeras, que se pelean, por ejemplo, si hay que recibir la comunión en la boca o en la mano, o así cosas que no es lo esencial y lo fundamental de la vida cristiana, ¿entienden? Eso no es lo fundamental y esencial de la vida cristiana. Otro que te dice, no, que arrodillado o parado. Otro que puede o no puede levantar los brazos para rezar el Padre Nuestro. La preocupación. Si levantó su mano, no, eso no se puede hacer. O porque se puso así, eso no se puede hacer. O sea, ¿se dan cuenta? Estas son las pequeñeces, ¿verdad? Que aquí el Evangelio te está diciendo. Hay cosas más importantes verdaderamente, que es esa convicción profunda de un seguimiento en el amor, de un seguimiento en la donación, en la generosidad hacia los hermanos que necesitan. Entonces, allí está el secreto y allí está lo fundamental y esencial entonces de la vida cristiana. Si nosotros nos ponemos en estas cuestiones de pequeñeces, ¿verdad? Y comenzamos a pelearnos por esas cosas, evidentemente que volvemos también a aquel pasaje, ¿se acuerdan? Del mismo Evangelio que dice, si un reino lucha contra sí mismo, entonces una lucha interna sería, ese reino se va a la ruina. Y claro, porque la pelea, ¿cómo es? Es una pelea interna. Y cuando nosotros nos estamos desangrando entre nosotros mismos, evidentemente que después, ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Qué testimonio también nosotros vamos a llevar si somos los primeros en estar peleándonos, encerrándonos en nosotros mismos, ¿verdad? Y no tenemos esa fuerza, esa capacidad, ¿verdad?, para abrirnos hacia los demás. Entonces, queridos amigos, esto es muy importante que siempre lo tengamos en consideración. Y eso es lo que San Mateo aquí nos está queriendo enseñar. Y nos está abriendo los ojos ante esta realidad. Porque vienen a encerrar la ley en los detalles y se olvidan de lo grande, se olvidan de lo esencial. Porque se ocupan de limpiezas exteriores. Se ocupan de limpiezas exteriores y abandonan aquello que está dentro. Son entonces hipócritas, finalmente porque siguen en la línea de los padres que han matado incluso a los profetas. Queridos amigos, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico, pero esto vamos a seguir porque esto es profundísimo. Aquí estamos comenzando esta primera partecita de las invectivas, ¿verdad?, contra los fariseos y contra los escribas. Me despido de ustedes, les dejo la bendición del Señor, que nos acompañe siempre, que nos fortalezca y sobre todo que nos ayude a vivir a nosotros auténticamente según lo esencial y fundamental del Evangelio. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.